está disponible las 24 horas del día la línea de prevención del suicidio. No estás solo, si es que estás en una situación compleja, marca el asterisco 4141 y ahí hay un equipo de psicólogos que pueden brindarte ayuda. Esta semana ha estado marcada por las fallas en el servicio del Metro de Santiago y diversos hechos violentos que han obligado a cerrar estaciones, generando problemas a los miles de capitalinos que dependen, ¿no?, de este importante medio de transporte. Y para afrontar esta situación, el Ministerio de Transporte y Metro de Santiago anunciaron la instalación, algo que ya habían dicho, ¿no?, de puertas de andén de estas de seguridad en toda la línea 1, recordemos, la más antigua. Una medida que busca reducir en un 60% las incidencias y mejorar la seguridad de los pasajeros. De este tema y además de lo que preocupa, ¿no?, con las personas en la vía, cómo lo están tratando, sobre todo, no sé, hay protocolos desde los mismos trabajadores y trabajadoras de Metro. ¿Con quién vamos a conversar? Con Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro y también secretario general de la CUT. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenos días, Eric Campos. Hola, Daniela. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están? Muchas gracias por el contacto. Gracias a ti. Bueno, preguntarte primero, términos generales. Nosotros, tanto con Gonzalo, ¿no?, y casi todos los que estamos acá en realidad en la radio, dependemos literalmente del metro. Y hemos visto, y sobre todo esta semana en particular, con la vuelta del 18, situaciones muy graves, muy preocupantes, pero ya no solo por llegar atrasado, sino por la situación que estamos viviendo como sociedad. Pero quiero ver cómo lo analizas tú como presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, porque si tienen o no las herramientas para enfrentar estas emergencias, estas coyunturas. Sí, yo creo que hay que separar dos cosas. Primero, lo que ocurrió el lunes, además después de un largo fin de semana, evidentemente tuvo un gran impacto en la ciudad. No, mire, si hay algo que uno quiere tener certeza, es cuando va al trabajo y cuando vuelve a su casa. Sí. Si algo pasa en ese tránsito, puede marcar totalmente el día, y quienes nos escuchan, y ustedes mismos que son, y ustedes, bueno, yo también, que somos usuarios del metro, sabemos eso. Y lo del día lunes fue una avería que yo en esa ocasión lo hemos conversado con los dirigentes. Lo que hemos pedido primero es que, más que la empresa que tiene una responsabilidad, porque es una empresa pública, sea el ministro de Transporte quien evalúe o anuncie medidas que nosotros hemos venido señalando hace rato. Primero, una suerte de investigación o auditoría técnica que nos permita arrojar cuáles son aquellas razones de fondo que provocan averías en el metro. Es cierto que no estamos en una tasa histórica, pero hay datos. Yo creo que en el metro hay falta de financiamiento. Desde la pandemia todavía no recuperamos la afluencia de pasajeros. Y por lo tanto eso puede tener un impacto que le corresponde a la autoridad señalarlo. Tanto así que el año pasado y este año es primera vez en los últimos 30 años del metro que el Estado, el gobierno, tiene que transferir recursos para que el metro pueda operar. Siempre lo hace para que pueda construir, pero ahora lo hizo para operar. Eso es una dimensión del problema. Sí. Y la otra, que me parece que es la más grave, más compleja, tiene que ver con una profunda, creo yo, un profundo problema que tiene la sociedad chilena respecto de la cuestión de la salud mental. No quiero naturalizar el tema de los suicidios, pero es cierto que es un problema estacional. En metro los suicidios aumentan con la llegada de la primavera. Pero también es cierto que en la última semana han sido mucho más marcados y bueno, ayer tuvimos 2 suicidios, ¿no? Exacto. O 2 sigmas. Ahora, averiguando y preguntando datos, porque no tengo los datos de cuántos suicidios hemos tenido, pero sí hay un dato que es fidedigno, que lo pude averiguar con la empresa. Por cada suicidio, y de hecho ayer evitamos 3 lanzamientos más, por cada suicidio evitamos entre 4 a 5 suicidios. Y eso es labor fundamental de las y los trabajadores que están en las estaciones. Por eso que yo creo que la cuña del gobierno y del metro de poner puertas en los andenes, que responde a otra racionalidad técnica, no solo para evitar no estamos poniendo no se están poniendo puertas para evitar suicidio. El proceso de automatización que se viene instalando en el metro evidentemente tiene ese impacto positivo. Claro. Entonces, por lo tanto, esa medida por sí misma se queda corta. Yo quiero destacar
que por cada suicidio los trabajadores y las trabajadoras evitamos 4. Ayer evitamos 3. Impresionante. Impresionante. Aparte del que se pudo concretar, digamos, ¿no? Sí. Eric, a principios de septiembre se viralizó un registro en TikTok de una conductora que estaba visiblemente afectada por la situación de un suicidio. Y te quería preguntar cómo sobrellevan esta situación entre las y los trabajadores. Tienen protocolos, claro. Exacto. Sí. Bien. Efectivamente tenemos protocolos que los hemos ido mejorando. Antes habían protocolos para el personal de planta y otro para el personal de subcontrato. Ustedes saben que el metro, 6 de cada 10 trabajadores, fluctúa entre 6 a 7, son subcontratados y en el pasado se dio la situación que no había los mismos protocolos para ambos trabajadores. Hoy día hay protocolos que yo creo que están por sobre la media. Eso tiene que ver con la participación permanente de la federación, de los sindicatos. Nadie está preparado para un suicidio. Eso tiene un impacto en las y los trabajadores, principalmente también, por supuesto, los conductores, también a quienes le toca resolver la situación en la vía, quienes tienen que evacuar la estación. Todo eso genera un estrés que es complejo de sobrellevar, que tenemos protocolos de alto nivel para contenerlas, pero que evidentemente no soslaya una situación tan grave y tan terrible, porque al final del día el problema no es del metro, es el problema de la sociedad chilena. Yo estaba revisando un informe del Senado y resulta que la mitad de los chilenos y las chilenas, el 47% de personas que necesitaban atención de salud mental no consultaron por falta de plata. Sí. Y hay otro tanto de déficit que tenemos en materia de asignación de horas de salud mental. Solo el 2% del presupuesto en salud en Chile es de salud mental. Por lo tanto, la pregunta es, con mayor preocupación en materia de salud mental, evidentemente que podríamos detener que los problemas de salud mental llegaran a una crisis tal de decidir lanzarse además al metro con todo lo que eso significa. Muchas veces, yo quiero decir, la gente no cumple su objetivo de suicidarse y por lo tanto hay tragedias mucho mayores. Y con respecto a esto, ¿ustedes manejan estadísticas de cómo es la situación entre los mismos trabajadores del metro? ¿La salud mental de ellos? Sí, bueno, no está en proceso la solicitud de un estudio más de fondo respecto a estos impactos. Lamentablemente aquí no dependemos solo de los sindicatos, dependemos también del sistema de salud laboral que hay en Chile, de la mutual, de la voluntad de la empresa. Sin embargo, yo diría que para efectos de enfrentar esta situación hay protocolos que ayudan a contener. Insisto, nosotros incluso tenemos por protocolo que no se requiere licencia médica para que el trabajador que está directamente involucrado con un suicidio como este tenga 2 días libres, por ejemplo. No requiere que tener un diagnóstico médico. Se aplica para que criterio. se le asigne un descanso. Claro. Se le aplica por protocolo. Ya, ok. ¿Sí? Sí. Pero es evidente que vamos a tener que resolver o hacer un estudio más profundo, porque además los trabajadores y las trabajadoras del metro están viviendo un recambio generacional importante. Es decir, claro, quienes fueron fundadores del metro, que respondían a otra cultura y a otro tiempo, sobrellevaban situaciones como esta de manera distinta, sin mucha atención, pero de manera distinta. Y creo que evidentemente las y los trabajadores del metro no estamos no estamos exceptuados de los problemas de salud mental que vive la sociedad chilena. Por supuesto. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 por la 94.5 por TV USACH con Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, además de secretario general de la CUT. Eric, vamos a seguir con el tema que también plantearon las autoridades, desde mismo Metro y por supuesto el Ministerio de Transporte, este tema de la instalación de las puertas de seguridad, ¿no?, para la
andén de toda la línea 1, la más antigua. Estamos además en este aniversario número 50. Pero quiero detenerme en la opinión de algunos expertos, ¿no? Porque dicen que estas barreras van a estar funcionando, parten ahora en diciembre de este año, todo el trabajo, pero que va a estar en la totalidad de la línea 1 para el año 2028. Más allá de los tiempos, por ejemplo, el académico ingeniero en transporte de nuestra casa de estudio de la USACH, Daniel Arancibia, señalaba que generalmente se producen todos estos eventos en la zona céntrica de la línea 1, pero el ideal es consolidar primero las puertas trabajando de noche, pero no en San Pablo y Neptuno como se está partiendo. ¿Cuál es la estrategia que tienen? Porque hay estaciones y estaciones, lo vemos en Los Héroes, es también Estación Central por el flujo que hay por no solo nuestra universidad, sino por supuesto la misma estación de trenes, de buses, bueno, todo el centro también comercial relacionado con MEX. ¿Cuáles son las líneas estratégicas? Y a propósito, donde se producen también estas situaciones de personas en la vía. Sí, lo primero, no sé si me permite una referencia respecto a los 50 años del metro. Por supuesto, Eric. Nosotros somos bien críticos de la fecha que definió la administración y el gobierno para conmemorar los 50 años. Lo que se conmemoró este año, el 15 de septiembre, son 50 años del primer viaje, que además se hace con el dictador arriba del tren, no destacando, por ejemplo, el rol del presidente Frei Montalva, que toma la iniciativa legal y constituye la oficina de Metro de Santiago que permitió desarrollar el proyecto de Parroquia, un arquitecto que es finalmente también de lo más importante, pero hay otras miles de historias. Por ejemplo, el rol de Neruda, que está documentado, que en su calidad de embajador de Chile en Francia, consigue los primeros recursos del Estado francés a través de la empresa Alstom para comprar los trenes para línea 1. Eso está absolutamente invisibilizado. No tenía idea, qué buen dato. Por ejemplo, la nominación en el proyecto original de Estación San Pablo como Estación Violeta Parra, y que la dictadura la cambia, y cambia toda la señalética para ponerle San Pablo, o la historia más trágica aún de Elizabeth Recas, la única trabajadora del metro detenida y desaparecida y tomada detenida a la salida de la empresa Metro. Entonces, por alguna razón que desconozco y aprovecho de señalarlo porque no hemos tenido tanta tribuna para hacerlo, aunque pueden revisar el video histórico que está en nuestro Instagram, @FCMetrosa, pero está ahí la historia viva, documentada a través de un libro de una historiadora estadounidense, Andra Shanstein, que lo registra en su tesis doctoral. Pero bien, buen dato. A lo que usted, muy buen dato, Eric Campo. Vamos a las puertas de seguridad. Vamos a las puertas de seguridad. Mira, las puertas de seguridad responden a un proceso que viene empujando el metro hace más de 10 años de automatización del funcionamiento. Es decir, para que los trenes de línea 1 puedan andar sin conductor, se requieren puertas de seguridad. O sea, las puertas de seguridad tienen una consecuencia en que va a evitar suicidios, pero no tiene que ver con una decisión como aquella, ¿no? Además, una tendencia mundial a la automatización de los metros, líneas más antiguas también que se automatiza la apertura de las puertas, y para eso son estas puertas que se ponen en el andén, el ejemplo de Londres, París, bueno. Por lo tanto, ahí hay una... Te faltó decir Talca. Claro, Talca. Tienes razón. Bueno, ahí no sabemos si el metro podría funcionar bien, pero lo que nosotros hemos estado planteando es que más allá de las medidas de tener puertas en el andén, este proceso no puede ser sin trabajadores. Yo le hago una pregunta que le para el trabajo hoy día. En los que van por línea 3 y 6, ¿no echan de menos frente a una crisis, una avería, que existan trabajadores para que los puedan evacuar? Por supuesto. O sea, que la sí. presencia humana en un servicio como el metro va a ser siempre necesaria. Y la tendencia mundial es a tener estaciones fantasmas. Si usted va al metro de Madrid, para poner otro ejemplo, en hora punta básicamente no hay trabajadores. Por lo tanto, es peligroso porque siempre se va a requerir, ya sea la situación de los suicidios, por ejemplo, deja de manifiesto que un trabajador, un ser humano, puede contener a otro para evitar un suicidio, por ejemplo, ¿no? Y así otro tipo de funcionalidades que tiene la presencia humana en servicios tan importantes como el metro. Yo, respecto de las puertas y la estrategia operativa de la instalación, creo que eso es materia más bien técnica, responde a impactar de manera
más suave en la operación de la línea 1. La línea 7 se construye precisamente con una lógica de tener una alternativa. El problema del Metro Santiago es que todas las líneas suministran de pasajeros a la línea 1. Sí, Por claro. lo tanto, una falla en el metro es como el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento en red, y una falla también impacta en toda la red. Por lo tanto, la decisión operativa de la línea 7, que va paralela a la línea 1, es correcta porque nos va a permitir una alternativa, ¿no? Por ejemplo, eventualmente de cerrar estaciones de línea 1 los fines de semana para acelerar. Ahora, este tipo de soluciones que no son nuevas, las puertas las han anunciado por lo menos 3 o 4 veces y además van a estar listas recién el 2028, no va a resolver el problema de que la gente se siga lanzando a las vías. Claro, porque Yo además... creo que ahí falta una respuesta política pública mucho más contundente. Claro, disculpa, Eric, porque además también no van a haber puertas en la línea 2 ni tampoco en la línea 4. Esto está Ni en la contemplado, 5. claro, esto está contemplado solo para la línea 1, entonces una persona en una situación, digamos, desesperada también podría buscar otras opciones. Y en ese sentido, para cerrar, ¿crees tú que las autoridades toman en cuenta la opinión del sindicato en estas materias? ¿Cómo es la relación ahí? Mira, esto es como todas las relaciones laborales, en la medida que seguramente ahora que estamos ejerciendo roles de vocería en función de esta situación, nos van a llamar, vamos a hacer reuniones. Yo creo que en este tipo de... Nadie tiene una verdad absoluta para enfrentar un tema tan complejo. Yo creo que Metro es una empresa pública y en ese sentido debiese tener criterios de funcionamiento para resolución de problemas distintos a las empresas privadas. Lamentablemente eso no siempre es así. Yo convocaría una mesa ciudadana con trabajadores, con usuarios, para preguntarle a la gente cuáles son esas ideas, esas soluciones que ellos imaginan para el metro. Y yo creo que la gente tiene mucho que aportar en eso, porque cuando el metro llega a un territorio local es noticia concreta, palpable, sí, de que hay desarrollo y de que se siente las personas, sobre todo quienes no tienen acceso directo al metro, integrados a una ciudad que es tremendamente desigual. Absolutamente. Muchas gracias, no solo por la información, Eric Campos, sino también por la reflexión y esa muy buena anécdota, ¿no? Para no salir tan tristes luego de esta entrevista en relación a la importancia de Pablo Neruda, justamente en no solo en la construcción, en la historia más bien, con estos trenes desde Francia y todo este convenio que hizo en su calidad diplomática, ¿no? Y no solo quedarnos justamente porque fue Pinochet el que terminó inaugurándolo, pero esto parte de Frei Montalva, como tú bien recordabas. Dime. Sobre eso, dame 2 segundos. Dale. El sindicato, la federación han hecho un trabajo de memoria muy interesante a contrapelo incluso de las propias autoridades que todavía no incorporan en la línea de tiempo de la historia corporativa en la página web el periodo del 70 y el 73. Nosotros logramos, sí, para quienes salen por Moneda, en la estación Moneda, por la salida de Lord Cochrane, ¿Ya? fíjense en la línea de tiempo e incorporamos, en acuerdo con la empresa, el protocolo firmado con tinta verde del poeta Pablo Neruda. Mira, que logra el préstamo para los trenes. Buenísimo. Así que, y ahí también hay un recuerdo para nuestra querida compañera Elizabeth Recas, que junto a su compañero fueron detenidos desaparecidos, además su compañero ingeniero de la UT. Así que valga la referencia en esta entrevista. Por supuesto, Eric. ¿Un dato tú, Gonza? Claro, sí, antes de despedirnos, está disponible las 24 horas del día la línea de prevención del suicidio. No estás solo, si es que estás en una situación compleja, marca el asterisco 4141 y ahí hay un equipo de psicólogos que pueden brindarte ayuda. Esto es una línea que pone a disposición el Estado de Chile para las personas que lo necesiten. Muchas gracias, Eric Campos, que tengas muy lindo fin de semana y bueno, nosotros estamos tan alineados para que veas literalmente y redundantemente que somos línea 1, para que veas. Muy bien, muy bien. Chao, Eric. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, un abrazo. Ahí conversábamos con el presidente de la Federación de Sindicatos de Metro y también, por supuesto, secretario general de la CUT, un histórico sindicalista. Me gustó mucho la reflexión que hizo en relación... Mucha sensibilidad. Exacto, porque no habló desde lo técnico, bueno, es que eso es lo que pasa con los trabajadores, ¿no? Exacto. Porque estamos hablando del pulso. Y muy están ahí al día a día. Exacto, muy importante no solo en realidad la anécdota en relación
a Pablo Neruda, Gonza, sino también, por supuesto, lo que hace falta, trabajar este llamado que hacía justamente como esta mesa, ¿no? Para ver con los usuarios, ver con los mismos trabajadores, con las autoridades, toda esta situación que no se resuelve con una puerta de seguridad. Exacto. Es más profundo. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. ¿Qué hora es? Las 8 con... Eso está En adelantado. punto, Las 8 8 en en punto. Vamos y regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto.